Hola, saludos, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas noches, buenos días. No lo sé, a mí no me importa si me están checando allá en China o me están viendo en Europa o me están viendo en Brasil. Bienvenidos, ¿cómo están? Un rico placer. Voy a checar por acá a ver si Kevin ya me tiene en vivo. Esto será seguro. Yo tendré que verme aquí, Kevin. Si usted no me tiene en vivo, yo desde aquí le tiro una pedrada. ¿Ah? Vamos a ver si es posible. Vamos a bajarle el volumen. Estoy en vivo. Me gusta, fíjese, productor. Anda pilas usted. Lo tengo en la mira, no se preocupe. Bienvenidos el día de hoy, señores. Un podcast más, una charla más. Encantado yo de hoy día presentar y darle la bienvenida a una hermosa hondureña. Precisamente una emprendedora más de acá en Estados Unidos. Vamos a hablar de muchas cosas. Primero que nada, voy a presentarles a ustedes una linda portada. Mire, esta portada dice por acá mojada, es un hermoso libro. Hoy vamos a hablar de cultura, de literatura, de educarnos un poco, pero yo sin mucho preámbulo le quiero darle la bienvenida a Keila Sander, una hondureña en Estados Unidos, radicada hace muchos años. Vamos a hablar de muchas cosas. Bienvenida, Keila, ¿cómo está? Un enorme placer que me acompañe. Hoy día, híjole, qué rico que haya tomado la palabra para decidir venir a sentarse en este rinconcito conmigo y que nos disfrutemos la charla y hablemos de muchas cosas. ¿Cómo está? Muy bien, muchas ¿Sí? gracias. Encantada de estar aquí. Póngase relajada, no se ponga No, nerviosa. no, no estoy nada Dicen que las nerviosa. catrachas no se ponen nerviosas, ¿verdad? No, no, ¿Ah? no. Ya me di cuenta. Gracias de verdad por venir, Keila. ¿Cómo está? De verdad, ¿qué se ha hecho? Enorme placer que venga a nuestro estudio. Bienvenida a Mr. Matute Radio y TV. Y que nos disfrutemos una charla porque hoy vamos a hablar de muchas cosas. Me encanta este regalito que me trajo por acá. En Honduras anhelamos muchísimo leer y el que le guste yo creo que se lo va a disfrutar. Entonces vamos a hablar de un libro, pero vamos a hablar también de la trayectoria. Bienvenida porque es de Honduras, es hondureña, es una emprendedora, tiene muchos años acá en Estados Unidos. ¿Cómo se siente? Pues bien, muy ¿Sí? bien. Sí, Me encanta sí, que se sienta cómoda. sí. Keila Sander se vino de Honduras. ¿Hace cuántos años, Keila? 23 años. No, usted es socia de Tío San ya. Soy Claro. más de aquí ¿Ah? que de allá. Sí, o sea, estamos Sí, hablando de 23 años, sí, muchísimo. 23 años es más de la mitad de una vida acá en sí, Estados Unidos. ¿A mucho los más. cuántos años se vino A los 15 años. un adolescente, eh? Sí. ¿Originaria de qué parte de Soy de la Honduras? entrada, Copán. De la entrada de Copán, ya me habían dicho a mí. En la zona de la entrada de Copán y toda esa zona por ahí hay una cantidad de mujeres hermosas y para muestra un botón. Muchas ¿Cómo, gracias. cómo decide venirse de Honduras, Keila? Porque a los 15 años puede pasar que uno decida o puede pasar que le digan a los papás, alístate que nos fuimos. ¿Cómo se da la travesía, por decirlo así? Sí, mi familia empezó a emigrar a Estados Unidos desde los años 70. Y Ah, en los años 80 muchos de ellos se vinieron, incluyendo primos, primas, mis tías. Mi ujú. mamá muere en el 88 Ah, y mire. mi papá nunca estuvo presente, entonces mis hermanos y yo nos criamos con mi abuela. Y en Híjole. toda mi vida, desde niña hasta mi adolescencia, vi cómo cada uno de ellos iba emprendiendo su camino a Estados Unidos, hasta el punto donde mi hermana de 14 años y yo de 15 años nos quedamos en Honduras solas. Híjole, se puede convertir en una travesía dura Sí, porque, híjole, no me quiero imaginar esa parte, quedarse solo de papás y de mamás prácticamente. O sea, sí, estamos hablando de los dos, sí, ¿verdad? sí, Porque con sí, la ausencia de uno y con el fallecimiento de otro, sí. uno de manera física y el otro de manera espiritual, qué pasa con mamá en ese momento? Ella muere de cáncer a los 26 Ah, años. híjole, Mi hermana menor tenía 2 años, yo tenía 3 años y mi hermano mayor tenía 9 años cuando ella fallece. híjole. Mi abuela, a quien me refiero en mi libro como Sí. Laíta, ella fue madre, padre y abuela. Tomó el rol de 3 personas. Híjole, qué duro. ¿Cómo se llama la abuela? Bueno, digamos mamá, porque al Sí, final. bueno, yo le llamaba Laíta. Para Ajá, todos nosotros ella era Laíta, era el diminutivo de abuelita. de abuelita. Ah, Sí, mire, qué bien. ella era conocida como Doña Yolanda.
doña Mm, Yolanda. en la zona. ¿Cómo se llama el barrio o la zona donde El vive? Triángulo. El Yo soy Triángulo. del mero barrio El Triángulo, donde pasa todo el movimiento de la entrada a Copán. Sí, ¿eh? Yo fui por ahí. O sea, hay que hacer o agarro a la derecha o a la izquierda. Yo O- soy de la derecha, Ah, mire, de ese lado de la derecha. de ese lado de la derecha. Ahí en una casita Para bien los, humilde. para Sí. los hondureños que van a la zona de Copán y todos esos lugares ahí, pues ya saben de qué estamos Sí, a hablando. la derecha, enfrente de la Texaco, ahí estaba mi casa. Ah, mire, híjole. Una escritora. Gracias por decirme de dónde viene, de dónde es. Admirable el Muchas hecho de. gracias. Keila es una escritora hondureña y tengo acá, vamos a entrar en materia para que se enteren un poquitito ustedes. Tengo en mi mano un libro. Este libro dice Mojada, en memoria del inmigrante hondureño Keila Sanders, ¿no? Exacto. Sí, ¿Cómo es la referencia en sí? ¿Cuál es el eslogan en el que piensa en el momento de escribir esto o de ponerle un título al hermoso libro que tengo en mis manos? sí. ¿Cómo surge esa partecita ahí? Desde muy chiquita quería yo escribir un libro. Desde los 11 Ujú. años soñé en hacerlo. No fue hasta mis 25 años que se me vino a mi mente y a mi corazón de qué se iba a tratar ese libro que tanto había soñado. Era algo que yo sabía que iba a ocurrir, pero no sabía de qué iba a hablar, sobre todo a los 11 años. No sabía leer ni escribir Claro, bien, claro. pero es hasta los 25 años, después de haber vivido 9 años en una trayectoria en el sistema inmigratorio, después de haber vivido tanto en Estados Unidos. Y fue en el momento donde yo recién había agarrado mi residencia, donde en ese momento yo le estaba contando a una amiga americana un poco sobre mi historia y ella se quedó tan sorprendida y lo primero que me dijo fue, yo pensé que por casarte con un ciudadano, automáticamente tú te convertías en ciudadana. Y en ese momento yo me di cuenta que había mucha ignorancia Sí, en, sí. en, en todo lo que nosotros los inmigrantes indocumentados enfrentamos en Estados Unidos. Y fue en ese momento donde yo dije, ya sé de qué se va a tratar mi libro. Me gusta esa referencia, o más bien ese análisis al que se refiere, por dos razones. A muchos le puede llamar la atención la palabra mojada, ¿eh? Le puede llamar la atención. Y creo que a lo que me acaba de decir es como, quiero enseñarle al gringo, Así al es. americano, no sé, puede ser de piel oscura, Ujú, al asiático que ujú, nació acá, al blanco que vino de Irlanda, qué sé yo, de ujú. cualquier, pero que ya tiene muchos años de existir en Estados Unidos, que sienta, que lea, que sepa y que se entere qué significa realmente ser Mojada. mojada. Que mucha gente puede interpretar mal la palabra, mucha Sí, gente sí, puede tomarla mal, pero al final, y voy a referirme a esto, en Estados Unidos el americano o el gringo dice el mexicano así es. y no se enteran que no somos Todos mexicanos, mexicanos. no somos todos mexicanos, Ujú, porque venimos de Centroamérica o venimos de Sudamérica o de otros países como el Caribe y se puede tildar desconocimiento. sí. ¿Por qué? Porque todo el tiempo dicen los mexicanos y no dicen un hondureño o una hondureña Ujú. o un salvadoreño, qué sé yo. ¿Cómo realmente se da la travesía? Primero que nada para escribir un libro porque puede ser muy difícil. La ilusión a los 11 años es una cosa. Sí, es Escribirlo, otra cosa. sí, o sea, plasmarlo es otra. Sí, a los 25 años, pues yo tuve esa sensación de que mi libro iba a ser referente a la historia de cómo yo me vine. Ujú. En ese punto, mi lectura y mi escritura en ambos idiomas, en inglés y en español, no era tan buena, Ya. pero mi deseo de querer contar mi historia era más grande y en realidad no me tomó 10 años más. Hasta mis 35 años es cuando yo logro escribir mi libro. Lo escribo durante la cuarentena. Híjole, o sea Eh, que hoy podríamos decir que la cuarentena pudo ser beneficiosa para sí, unos, trágica para para otros, o otros. ambas cosas a a Sí, una sí, sí. persona. Sí, mi pregunta siempre era, Keila, ¿cómo le vas a hacer para escribir un libro? ¿De dónde vas a sacar el tiempo? Tengo 3 hijos, tengo un negocio, en aquel entonces tenía 2 negocios, Ujú. mi negocio de fotografía y mi negocio como consultora de belleza, trabajando, vendiendo productos de Mary Kay. Y yo decía, ¿cómo le vas a hacer entre todos esos proyectos escribir un libro? Pero algo en mi corazón me decía que yo estaba lista y mi esposo fue el que me empujó y me dijo, estás lista para escribir tu libro. Cuando yo
por fin me hago ciudadana en 2019, él me dijo durante la ceremonia, estás lista para escribir Claro. tu libro. Y me tomó tanta coraje y realmente arrodillarme ante Dios y decirle, realmente he querido escribir este libro desde los 11 años, pero tengo tanto miedo de desnudar mi vida y de ponerla en papel. Y realmente me tomó mucha oración. Me parece que yo creo que son inseguridades que en el tránsito de la vida Sí, se nos dan, bajo las circunstancias puede pasar. sí, Porque usted se queda muy adolescente sin mamá, me dijo a los cuántos años, 3. 3 años de edad. Prácticamente mi pregunta es, ¿qué memoria hay de mamá? Porque a los 3 años es muy duro decir, me acuerdo de mamá o tengo esta imagen de mamá, o puede pasar que tal vez a través de una fotografía usted diga, pero mi mamá era así. Sí. Bueno, alguien me preguntó a mí si realmente era verdad lo que yo escribí al inicio del libro, porque el primer capítulo, que es el Ujú. prólogo, se llama El último respiro. Ya. El último respiro son mis primeros recuerdos de mi mamá. Y el último respiro son los recuerdos que yo tengo como una niña de 3 años y medio más o menos, de cuando ella fallece. Fueron momentos que nunca se fueron de mi mente. Qué lindo. Qué lindo Sí, porque lindo y duro a la vez, pero estoy sí, agradecida sí. que yo puedo recordarme de Dos cosas esos momentos. juntas, dos Sí, cosas juntas, sí, pero para mí puede ser muy duro, sí. pero es más lindo que duro. Qué duro, sí. ¿Por qué? Porque al final está acordándose del ser más especial, de ese ser que brilla y que está ahí en ese corazoncito suyo como mamá, y que con el paso de los años una abuela tuvo que tratar de ayudar para no reemplazarla, es muy difícil, pero la abuela sabe cómo Sí. hacerlo, ¿verdad? Crearla como una hija de bien, llegar a los 15 años y luego tomar la decisión y venirse a Estados Unidos. ¿Qué tan difícil fue llegar a Estados Unidos? Porque pueden pasar varias cosas. Un nuevo horizonte, un nuevo ambiente, una Sí, ciudad monstruosa, porque sí, uno ve muy diferente las cosas. Puede sí. ser que hoy por las redes sociales y la tecnología digamos, oh, wow, Nueva York es así. Ujú. Pero Pero al que entonces llegar, no. ¿a qué estado llega? Llego a Miami, Ah, mire, a un estado vivir con una tía. tropical. Ok. Ujú. Sí. Le llega ahí y lo primero que le dicen, te toca la escuela. Sí, claro. Solo llegué y mi tía me dice, ya te escribí en la high school y tienes que ir. Y yo emocionada porque siempre quería estudiar. Ah, Sí, sí, esa sí. parte Y es muy aprender buena. inglés. Yo siempre soñaba con aprender inglés y siempre soñaba. Y me vine con el sueño de Honduras de ir a la universidad. Ah, mire, qué lindo, ¿eh? Sí. Ilusión y sueño a la vez, porque a veces uno puede soñar, pero que se den las cosas es muy Bueno, no se me dio ir a difícil. la universidad. ¿No? ¿Por qué, No, por qué sucede eso? falta de documentos. Ahí es donde vamos de nuevo a esta situación, Sí, a todo lo que se habla por acá. En el libro de Mojada, quiero, yo me estoy metiendo en la historia desde el inicio, pero me estoy adelantando a la vez, está bien. porque me encanta. Tengo una preguntita. ¿Cuál es el primer negocio en la trayectoria del camino al que usted decide emprender acá en Estados Unidos? ¿Cómo se da? ¿Qué es lo primero que hace o qué es lo primero que le toca trabajar? Sí, Porque venimos, pero no sabemos cómo es la vida. claro. Lo Ahí, primero ajá, fue limpieza. le tocó trabajar. Limpiar una casa, limpiaba la casa de un hermano de la iglesia, le ayudaba a mi tía a limpiar oficinas. Ujú. Después que me gradué de high school sin tener el dinero o los documentos para ir a la universidad, cuidé niños, cuidé niñas, ganando $20 el día. Después de eso, me convierto en asistente de enfermería Ah, y, mire. y trabajo en un hospital por 3 años. Ya a ese punto yo ya tenía un permiso de trabajo que me permitió poder, Estamos hablando, ¿qué sí, edad? 19 años. 19 años, una joven Sí, todavía. Sí, una joven. sí, sí. ¿Cuántas horas trabajaba? En el hospital, O no sé. 48. Hacía No, turno de 12 o no horas y todo sé, el día. o no sé antes de llegar ahí, ¿verdad? Porque trabajo de Sí, limpieza y a veces uno dice, sí, tengo 8 horas con las que trabajo, pero después me sí. sale otro trabajo de 4 horas más. No, bueno, cuando trabajaba de limpieza ayudándole a mi tía, en realidad yo estaba en high school. Yo iba después de Mm, high school, nos ya. íbamos a las oficinas y le ayudaba hasta las 10 de la noche y luego a la cama a dormir
y otra vez el siguiente día. Al colegio, ¿verdad? Ujú. Es ahí donde les digo a mucha gente, me encanta la historia de superación porque pueden tildarse muchas cosas en la vida, puede enfrentarse a muchos retos. Una, yo no quiero retroceder el tiempo de saber cómo fue, pero sí quiero preguntar el que tengo a mi tía, tengo 15 años, antes de llegar a los 19 tengo 15 años, ya estoy acá. ¿Cuál es el panorama cuál es la película en esa mente? ¿Dónde estoy? ¿Qué hago? ¿O cómo una tía le dice, véngase, sobrina, es parte de la familia, pero la vida es dura acá? ¿Cuál es Mm, la película que se forma sí. en la mente? Bueno, al salir de Honduras yo venía emocionada, una niña de 15 años, realmente yo no sabía Sí, lo la que me esperaba. adolescencia, Yo estaba sí. emocionada porque estaba sola en Honduras y mi deseo era poder reunirme con mi familia. Venía con sueños de estudiar, de superación. En Claro. Estados Unidos la vida es color de rosa, hay trabajo, hay estudio, puedo aprender inglés. Y cuando llego, nadie me dijo nada, nadie me dijo realmente cómo era, sino que yo lo vi con mis propios Yo creo que le ojos. contaron la película de ficción. Le La de las dijeron, películas. sí, Estados Unidos es bonito, es lindo, es aquí, es allá, pero cuando ya llega, la historia es otra. Sí, cuando veo a Ya. mi tía trabajar de noche, ella trabajaba Mm, desde las que 10, 11 de la noche y no llegaba a la casa hasta la madrugada, ya cuando ya era hora para mí de levantarme, irme a la escuela. Y ¿Qué mensaje le da en la mente? O sea, me quedé, la verdad, que no podía decir nada porque veía lo poco que ganaba y lo mucho que se y lo esforzaba mucho que se y trabajaba. nunca me imaginé que mi familia era pobre en Estados Unidos. Nunca los vi desde mi perspectiva. Sí, En sí, Honduras, sí. con todas las cosas que nos mandaban, el dinero que siempre llegaba, Allá, oh. sí, era otro mundo. Entonces Eh, ya cuando vengo acá me doy cuenta que los $100 que le mandaban a mi abuela a la quincena eran $100 Muy bien bien ganados. sacrificados, bien Sí, sacrificados. Y ese es un mensaje importante. Me gusta que lo haya dicho, porque en Honduras pasa muchísimo la gente que le dicen, ajá, viene usted y llama a alguien, hola, ¿cómo estás? Ah, sí, mándame la clave, deme la clave. sí, Más no sabe que está uno buscando la manera de compartir con alguien, sí, decirle un hola, dale cómo está. Qué duro es, y eso es un bonito mensaje para que la gente se dé cuenta que acá en Estados Unidos, le decía yo a un amigo, no existe respiro gratis. Respira si tienes que pagar. sí. Respira si tienes que Donde pagar. te paras, pagas. Es esa toda la travesía que se da para llegar a escribir un libro que está dirigido al mundo americano, Sí, porque y está en está en inglés. inglés. Empezamos por ahí, Sí. por el idioma, está en inglés. ¿Por qué la decisión de escribirlo en inglés? No lo escribí en inglés, lo escribo en Oh, español. ok, ok, Ujú, ya, sí, ujú, claro, la sí, sí. pregunta está mal Sí. No, no, dicha. no, es una buena pregunta porque todos piensan que lo escribí en inglés porque suena, Ya, cuando lo lees, suena como que lo escribí y, en inglés. y hablamos del título. Claro. Ajá. Lo escribo en español, busco un agente de libros para que me Ujú, represente. Yo quería irme por el lado tradicional de en que una casa publicitaria me represente y no hacerlo sola. claro. Siempre soñé y sentía que Mojada iba más allá que yo. Entonces busco a mi agente de libros y ella me dice, si quieres que las puertas se te abran más, tiene que estar en inglés. Y un amigo me dijo, un amigo americano me dijo, Keila, los que necesitan escuchar tu mensaje hablan inglés. Sí. La verdad, yo al inicio pensé, ¿no? Mis ¿Cómo? compatriotas. Sí. Sí, yo dije, no, la gente que se ha venido como yo se va a reflejar en mi historia, Es todo el ahí. mundo lo va a entender en mi mente cuando yo inicio el libro, pero Claro, luego a claro. través de la escritura del libro y de estudiar un poco más el marketing, a quién iba a ser mi audiencia, Ujú. es donde yo me doy cuenta que realmente el que lo necesita leer habla inglés. Y yo quiero entender una parte sobre ello. En el libro, el contexto, el objetivo del libro es informarle al americano, contarle al americano, platicarle quién es Keila representando a un mojado como yo. Millones de mojados. Sí, hablo en Exacto. el Sí, sentido sí, sí, plural. sí. Porque mucha gente dirá, bueno, escribió un libro, se llama Mojada, pero es en inglés. Y hoy en día en Estados Unidos nosotros tenemos por nivel de exigencia aprender a hablar inglés. Así es. Porque queremos lograr nuestros sueños, una. En segundo, debe existir la oportunidad de aprender, la iniciativa y la actitud. Y en segundo, poderse compartir en un idioma diferente historias como la suya.
Sí. Plasmadas acá, cuántas anécdotas, cuántas cosas contadas, cuántos sufrimientos. ¿Alguna vez derramó lágrimas escribiendo cada una de las Uf, letras? uf. ¿Ah? El capítulo de mi mamá es un capítulo que reescribí 3 veces Ujú. y cada vez que lo leía, no sé, 50 veces, siempre lo lloré, Volvía a siempre lo eso, lloré sí. todo el Dicen tiempo. que el artista que canta la canción se la tiene que Sí, bailar las veces que la cante. sí, exacto. Y es lo mismo. Sí, y Entonces, parte de llorar, ¿no? Que me ujú, estás preguntando. Yo dije, cuando yo inicié a escribir el libro, yo dije, sabes que Keila, lo más duro va a ser escribir tu niñez. Eso para mí ya me daba ansiedad, claro. pero no me acordaba tanto, ¿Cómo, ni cómo rememorizar tantas rememorizar, vivencias? sí, y luego cuando empiezo a escribir la parte donde yo llego a Estados Unidos, donde yo estoy enfrentándome a un nuevo mundo, Sí, cosas que ya se me habían olvidado porque habían pasado ya casi 20 años, entonces ya. Y es por eso que preguntaba yo es al cuando inicio. lloré más que cuando en los momentos que lo viví. Cuando yo escribo, lloro mucho más el duelo de perder a mi abuela, porque ella murió hace 20 años. Fue un duelo de verdad cuando lo escribo. No lo sentí, no lloré mucho en el momento que ella falleció, porque en aquel entonces yo estaba en modo de sobrevivencia. Sí, Estaba tratando de ser la sí, la fuerte. fuerte. Entonces, pero cuando lo escribo, me pego una chillada de Sí, sí. semanas. Esa es como la píldora que tomé para desahogar prácticamente. Me llama mucho la atención tres cosas mucho más duras. Contarlas es dura, pero nadie se para en esos zapatos. No está papá, muere mamá y después tampoco está la abuela. O sea, Sí, es triple la sí. situación. Hay que tener una fortaleza. ¿Cómo, de dónde se agarra Keila en ese momento? Porque estamos hablando, ese ser que trató de ayudar para que Keila caminase y se formase en la vida, tampoco está. Entonces, ¿cómo realmente se consigue esa fortaleza o el dar un paso? Mi esposo. Conocí a mi Amén. esposo un mes antes, 2 meses antes de que mi abuela falleciera, y ellos nunca pudieron conocerse, pero se vieron de lejos. Ya. Y siempre he dicho y lo siento que Dios sabía y mi abuela sabía que podía partir, aunque o sea, no era mi novio, no nos íbamos a casar todavía, pero mi abuela siempre me contaba la historia de que mi mamá, antes de morir, sabiendo que ya tenía cáncer, tuvo un sueño con Dios y Dios le dijo que su lugar estaba preparado en 15 días. Y ella le pidió a Dios y le dijo que permitiera que mi abuela viviera hasta que mis hermanos y yo pudiéramos ganar el pan de cada día. ¿Cuántos hermanos son? 3. Tres. Mi ¿Usted? hermana de 2 años, yo la de en medio y mi hermano de 9 años. O sea, hay un hermano mayor que usted. Sí, Ah, el hermano varón es mayor es mayor. que ustedes Sí, dos. sí. Ahora voy a otra parte, no me quiero imaginar, pero cómo el hermano le toca llevar en una manito la hermana y en otra manito la otra hermana. Sí. ¿En qué momento Keila se da cuenta que hay alguien que realmente está siguiendo después de mamá, después de abuela? Le toca a un hermano llevarlas. Sí, no, nunca me di cuenta, nunca. Y mi hermano emigró a Estados Unidos cuando yo tenía 10 años. Es mucho más difícil Sí, todavía separarse, o sí, sea, sí. Él vino y la verdad, para mi hermana, que no recuerda nada sobre mi mamá por su edad, de una manera es menos duro y a la vez es triste porque no se recuerda de ella. Pero mi hermano creo que la tuvo mucho más difícil que nosotros. sí, Sí, exactamente. Esa era mi pregunta. ¿Qué tan difícil le pudo haber pasado a ella? Estoy viendo acá una hermosa foto que eso me hace retroceder a mí. Y yo traté de escudriñar el libro, voy a ser honesto, no lo leí entero porque claro. I am hungry. Es lo único que sé decir en inglés. No es cierto. Vamos aprendiendo todos los días. Esta foto me llama muchísimo la atención. Vamos a ver Ok. si el director me la puede poner en la cámara cerrada. Vamos a ver qué página es. Esa 50. foto me hace a mí retroceder el tiempo porque yo me senté en un pupitre de esos para estudiar en la página 50. 50.
Estuve en el colegio. ¿Esta es la escuela o es el colegio? El colegio, Es tercer el colegio, curso. ya, Ah, correcto. tercer Tercer curso. curso de ciclo común. Ujú. Tercer curso de ciclo común. Que es como hablar acá en Estados Unidos, creo que es Ninth el... grade. Ay, Noveno correcto, grado. sí, noveno grado. Em, Bonita la foto, pero tiene una hermosa sonrisa, que eso es lo que le está haciendo en el fondo, forjarse mucha fuerza para salir adelante. Hoy rememorizar tanto, cómo plasmar esas fotos en el libro contando la historia. ¿La abuela las guardó? ¿Keila las guardó? ¿O cómo le hizo para recabar? Porque hay una Las serie fotos. de, sí, hay una serie de Bueno, imágenes plasmadas con el libro que hablan a la par de todo lo que se escribió y puede ser difícil recabar tanta información precisamente en imágenes. eh, tomé fotos desde los 13 años con una cámara de rollo y yo Mm, era la persona que tomaba fotos de todo, cualquier momento que yo podía, de mis amigos, de las flores, de los animales. Y antes de venirme a Estados Unidos, bueno, me vine mojada, solo venía con una mochila y dos mudadas, entonces vine yo y agarré todas las fotos y las puse en una maleta y le dije a mi tía, esta me las lleva a Estados Unidos. Estamos hablando que le dijo a la tía que se las trajese por Sí, avión. sí, yo las dejé lista en la maleta y yo guardo todas las fotografías, yo las atesoro como para mí el valor de la fotografía va mucho más allá que cualquier cosa que yo pueda tener en este mundo. Por qué estoy haciendo referencia a esto? Miren, señores, es que me llama mucho la atención a mí esto. Yo le leí un poco en el resumen del libro, en la presentación del libro, pero esto que tengo acá, las fotos que aparecen en el libro, me llaman la atención por dos razones muy sencillas. Usted trabaja como profesional haciendo fotos. Sí. Entonces, ahí donde yo retrocedo el tiempo y digo, híjole, Keila, antes de ser escritora, que hoy saca este libro de Mojada, era fotógrafa en Honduras. Y no se daba Y no lo cuenta. sabía. Y no se daba No. cuenta, porque hoy lo hace de manera profesional. Claro, claro. A Lo he eso hecho voy. profesionalmente 15 años. Estamos hablando de más de, híjole, o Sí, sea, más de una más década. de una Sí, década. y no me doy cuenta que yo era fotógrafa hasta cuando yo inicié fotografía a los 23 años, tenía casi 30 años cuando encuentro esta fotografía mía con una novia. Y la veo y digo, no puedo creer, no puedo creer. Esta fue la boda que yo le tomé a esta novia que era cuñada de mi primo. Y ellos me pidieron que le tomara la boda. Yo tenía 14 años, era una niña delgadita y súper alta. Esta fotografía no está aquí, la tengo en las redes sociales, Ok, luego la comparto. ok. Y, Sí, que ya vamos a hablar sobre las retrocedo redes. el tiempo y mi primo me dice, ¿puedes hacer las fotos? Porque yo era como la única con cámara. Ahora, mi En el pregunta, pueblo nadie tenía cámara. ya, correcto. Mi pregunta es esa. ¿Qué noción tiene en su mente Keila para tomar una foto? Y ojo, un amigo me enseñó, ojo, cómo realmente plasmar un paisaje en una foto. Hoy en día está bien encuadradita, pero no me quiero imaginar. Se tomó como tal. Se ve encuadrada en cada una de ellas que yo veo. Keila estaba portándose como una fotógrafa, no sé si es la palabra correcta, eh, eh, de manera profesional, pero eran unas fotos. ¿Alguien le enseñó los planos? Ah, no, 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 eso lo aprendí cuando tuve mi primera cámara profesional, pero lo que más me sorprende a mí es porque yo le dije a alguien, porque me las estaban tomando, yo le dije, Ujú. tomame una foto colgada del palo de guayabo. Ya, O sea, ni sé de dónde se me ocurrían ya, esas cosas. correcto. Pero estamos hablando de plasmar una historia desde muy niña en fotografías para hoy complementarla con esto que se llama mojada. Eh, Mojada que va prácticamente, me encantaría recalcar eso, que va con el objetivo de hacerle llegar a la gente, al mundo americano, quién es Keila, cómo llega acá, viene con una mochilita, con sueños en su mochila. Mi pregunta es, ¿cuánto dinero trajo Keila cuando vino acá a los 15 años en su bolsillo? ¿Traía o no traía? $20, $20. sí. Mi tía me dio $20 para que los guardara dentro de mi brasier y no le podía decir a nadie que yo los traía por cualquier emergencia. Claro, claro. Ese bonito imaginar que llega a Estados Unidos y cómo realmente, ¿en qué momento dice Keila, estoy en Estados Unidos,
no sé si se le cruzó por la mente, pero me quiero ir para Honduras. O me quedo, Sí, o existió. O sea, ¿por qué pasa? sí, sí, sí. Me pasó recién llegada. eh, Me peleé con mi hermana. Creo que le insulté y le dije no sé cuántas cosas. Estaba yo recién llegada en Miami y me salí de la casa corriendo y me fui al otro vecindario. Me senté en un césped debajo de un palo de coco y me pongo a llorar y me pongo a llorar. Y en mi corazón y mi mente yo decía cómo extraño mi pueblo, cómo extraño a mis amigos, cómo extraño a mis vecinos. Pero ¿Cómo extraño después el de, triángulo? pero después de todo lo que viví, ¿y cómo podría yo ser? Yo me decía a mí misma, ¿cómo puedes ser tan malagradecida de querer regresar cuando sabes Había conciencia, ¿eh? todo el sacrificio que tu familia hizo y qué vas a ir a hacer? No hay nadie allá, nadie. Entonces eso me regresaba a mí, me hacía sentir que yo tenía que hacérmela de ganas. En qué viajó Keila viniendo por México, por Guatemala? ¿Se vino en un carro, en un autobús, en el tren o en qué? Porque Sí, sí. hay transportes diferentes. Saliendo de la entrada en una madrugada del 25 de noviembre del 2000, conseguimos un RAI, como decimos en Honduras, en un camión que nos lleva hasta la frontera con Guatemala y después de ahí nos transportamos en autobús y ciertas partes de las junglas entre Guatemala y México caminando por muchas horas para Ya, poder cruzar esa parte peligrosa. ya, yo lo pasé en el 2010 de la misma manera casi, y es duro. Sí, autobús, rides, tuvimos uno más dentro de México y luego ya cuando estaba por cruzar a Estados Unidos en el tren. Y de aquí viene esta fotografía de la portada. De la portada, correcto. Esta fotografía realmente soy yo, nada más que yo la recreé, Claro, claro, claro. pero esto pasó en la vida real, en el capítulo que se llama El tren, y esa soy yo corriendo con unos zapatos igual a estos, Igual a porque no ellos. tenía zapatos para correr. Estamos hablando de unas chancletas Chancletas de hule, al estilo hondureño. ¿Para qué? de hule. Unas chancletas de hule que cuando yo corría en las vías del tren tratando de agarrar el vagón, se me deslizaban y Sí. yo sentía que me caía. A ver, Kevin, si me muestra, mire, en la camarita creo que ahí se puede ver en reflejo la portada del libro Mojada, que creo que no solo Keila, no solo yo, sino una cantidad de gente que se vino y que le tocó venir por la línea del tren descalzo o con unas chancletas como estas. Sí, Yo no me vine con coyotes, sí me vine por el tren y me vine solo, sin dinero. Entonces, yo siempre cuento eso y no, a veces no me gusta, pero lo cuento porque sé que hay un montón de personas que se van a sentir relacionadas con este libro. Esa historia plasmada en él eh, lleva o nos conecta a todo aquel que decidió venirse de Honduras por una posibilidad mejor sí, o por una economía mala, por un sí. sin trabajo en Honduras. Mi pregunta es esta, Keila. Viniendo en el tren, ¿cuántas le tocó aguantar hambre, le tocó pedir dinero o qué circunstancias vivió en el viaje? Sí, enfrenté deportación. Me deportaron cuando estaba en México sin mi hermana. De Me México. separaron, sí, me separan de mi hermana O en el sea, autobús. entonces vienen las dos. Sí, mi hermana y yo veníamos juntas con la Coyota y me bajan del bus porque yo aparentaba más edad. Siempre he sido súper alta. La altura que tengo hoy la he tenido Ujú. desde los 15 años. Entonces Ya. aguanté hambre en esa deportación. Aguanté hambre, aguanté frío, aguanté sueño. Me metieron en la cárcel. Estuve en mucho peligro, cerca de mucho peligro. ¿Cuántos días en la cárcel? Horas, gracias a Dios. Claro, o sea que Pero, no, por lo menos no fue, pero porque pero Dios, el simple horas. acto de separación Sí, de la hermanita sí, ya es un impacto sí. fuerte, porque estamos hablando de 15 años. Sí, sí, cumplí 16 años en Guatemala, en un monte por ahí. Ok, le deportan para Honduras. Me deportan para Guatemala, cerca de Honduras, sí. Ok, o sea, no fue directo No fue para directo, fue Honduras. en un autobús que nos agarraron a todos los que nos Sí, habían todo, agarrado, ajá. nos pusieron en un autobús y nos tiraron a ¿Cómo, Guatemala. cómo se hace lo contrario? Después de deportarla, ¿qué sucede? Pues andaba mis $20 en el brasier Ajá, y me habían deportado con dos muchachas que venían conmigo, otra de 16 años y también. una mujer de 32 O sea, dos adolescentes con una con adulta. una adulta.
Y eso me daba un poco de seguridad porque sabía que no estábamos tan Solas solas. completamente. Sí, Que hoy puede pasarle a mucha gente. He visto yo las caravanas donde hay gente que salió de Honduras y se separó de su familia o qué sí, sé yo cuántas cosas. sí, ¿Cómo resuelve en ese momento con los sí. $20? Andaba yo un montón de monedas, el cambio, en la falda que andaba puesta y llamo a Estados Unidos y llamo a mi abuela y le digo, Ita, le digo yo, me deportaron, estoy en Guatemala y nunca pensé en el dolor que mi abuela iba a sentir. Le llamé durante el día, entonces mis tías estaban trabajando y este, luego como se me iba a cortar la llamada, le dije, dígale a mi tía que le llamo más tarde, pero estoy bien, estoy en Guatemala. Sí, suficiente para decirle, no te preocupes, Sí, o estoy en sea, no tal, se preocupe. no se preocupen, estoy en tal parte que me pudo haber pasado a mí, a Sí, mucha gente que nos ve, de tener unos pequeños centavitos para nada más saludar a la familia y decirle estoy bien y ya nada sí. más. ¿Qué pasa en ese momento después de hacer la llamada? ¿Hacia dónde se dirige? ¿Cuál es el rumbo? ¿Norte, sur, este, oeste? ¿Me quedo aquí? O... Sí, había un chico que había conocido en el autobús y me había preguntado mi nombre y yo no se lo quise decir y se lo dije con mucho miedo. Y cuando salí del autobús y iba caminando sin rumbo, escuchó mi nombre Ujú. y me llama y yo no quería retroceder, yo no quería ver, yo no quería hablar con nadie y Sí, me hay sentí, un trauma sí, ahí. me siento obligada a regresar y lo veo y me dice, Keila, me dice, ¿para dónde van? Y yo no sé, porque estaba ahí en la frontera a saber dónde, no recuerdo todavía. Y me dice, yo soy coyote, soy de El Salvador y mi primo somos coyotes y vamos para Huehuetenango y te podemos dar un ride. Y yo le dije, no tengo dinero. Y me dijo, no te preocupes, yo las llevo. Nos llevó a mis dos compañeras y yo. Difícil tomar el riesgo. Sí, nos lleva, nos paga un cuarto de hotel, nos da de comer sin nada a cambio. En ese momento yo no me quiero imaginar el trauma mental en el que, ¿por qué nos está dando esto? Ujú. No, a mí me pasó Por, todo por la cabeza. Ujú. claro, Sí, es un adolescente de sí. 15 años. No ha salido de casa, Ujú. le ha tocado enfrentarse al mundo en otras circunstancias muy Sí. duras, pero ¿qué sucede de ahí para allá? ¿Llega a la frontera? Le llamo a mi tía mayor era ciudadana, es ciudadana, y en ese momento mi tía y mi tío político dicen, Keila, vamos a ir por vos, vamos a ir y te veo en el aeropuerto de Guatemala. Mi tía y mi tío fueron mis ángeles, fueron a Guatemala, los encontré en la ciudad de Guatemala y me encaminaron de regreso. No iban junto conmigo, hasta un punto se tuvieron que separar, pero ellos Ujú. iban un paso adelante asegurándome de que yo iba avanzando y lo hicieron hasta que yo estaba en Texas. Híjole. O sea, se convierten en los coyotes de Keila. Se convierten en el Ojo, por ojo, qué yo, en el buen sentido de la sí, palabra. se convierten en el por qué yo logré llegar a Estados Unidos. Claro, claro. O sea, estamos hablando de unos padres sustitutos ahí tratando de cuidar a De Keila y cuidarme. que llegue a Estados Unidos. Sí. Al llegar a Estados Unidos, ¿cómo cruza la frontera? ¿Le entregan por ser menor de edad o qué sucede en Sí, ese acto? cruzo después de correr en la vía del tren, cruzo a Brownsville, Texas, y la coyota me secuestra, a mi hermana y a mí. Nos secuestra porque quería pedir más dinero de mi familia. Ya a este punto, Pero entonces estamos hablando que ahí se juntan con su hermana o cómo mi sucede hermana y la... yo siempre venimos, sí, eventualmente después de llegar de regreso a México, nos reunimos en Villahermosa, Tabasco. Ajá. Entonces me reúno con mi hermana y luego emprendemos camino. El viaje de mojada duró 6 semanas y 2 meses completos hasta que llegué a mi destino final. Llega a Estados Unidos, a Florida. Sí, eh, ahora yo pensaba que no iba a ir a Florida, pensé que iba a ir a Miami. Ok. Perdón, pensé que iba a ir a Carolina del Norte, que era donde mi abuela y mis tías vivían, pero porque después del secuestro y mi tía pagó el dinero, ella y mi tío nos llevaron y nos entregan a inmigración. Y allí Ok, pasamos unos días, una ok. semana. Dame un segundito, dame un Sí, segundito. sí, sí. ¿Estamos bien, Kevin?
problemas técnicos. Estamos bien, estamos bien. Ok. Manteniendo esa travesía, Keila, hoy plasmado en este libro, en este hermoso libro, la historia del recorrido